Ya ha pasado algo más de un mes desde el último repaso y volvemos con un panorama lleno de señales cruzadas. Estados Unidos ha reabierto su gobierno tras 43 días de bloqueo, pero los datos que han salido no son precisamente tranquilos. El paro que sube hasta el 4,4% y la confianza del consumidor que cae a mínimos de 6 meses, mientras la volatilidad vuelve a aparecer con fuerza. Mientras tanto, las bolsas no terminan de coger el rumbo, no superan máximos, el oro sigue fuerte y los bonos a largo continúan enviando un mensaje de tensión, justo a unos minutos de la nueva decisión de tipos de la Fed. Si quieres ponerte al día con las últimas lecturas macroeconómicas, el calendario de los próximos eventos y entender que está descontando realmente la renta fija, la renta variable, no te pierdas este vídeo. ¡Vamos allá! Y por cierto, si aún no tienes broker o te estás planteando diversificar tu cartera, aprovecha. Freedom24 tiene una promoción de bienvenida muy atractiva, con la que puedes conseguir hasta 20 acciones de regalo valoradas de 3 hasta $800 cada una. Y aquí puedes ver la selección de acciones, algunos gigantes como BlackRock, otras empresas más económicas, pero es algo que te da valor desde el principio. Solo por abrir cuenta y hacer tu primera recarga desde 1.000 euros ya puedes acceder a la promoción. Freedom24 es la marca europea de Freedom Holding Corp, un grupo cotizado en el Nasdaq. Cumple con la normativa europea y MiFID II, y eso significa que los valores siempre están a tu nombre y cuentan con el Fondo de Compensación de Inversores de Chipre con protección hasta 20.000 euros. Ofrecen acceso a más de 40.000 acciones y más de 3.600 ETFs de todo el mundo. Desde su portal Que Comprar suben reseñas e ideas de inversión cada semana, así como una selección de bonos, valores y ETFs. Y aquí encontrarás los archiconocidos del S&P 500, FTSE All World, como otras alternativas más conservadoras, tanto monetarios o de renta fija. Te dejo todos los detalles y el enlace en la descripción del vídeo. Y antes de entrar en datos, recordaros que Estados Unidos estuvo con el gobierno federal parcialmente cerrado durante 43 días, desde el 1 de octubre hasta el 13 de noviembre. Y el motivo fue el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre esa financiación del Estado, o mejor dicho, sobre el techo de deuda. Como muchos ya sabéis, Estados Unidos está en unos niveles de deuda históricos y cada ampliación del techo genera más tensión política y más dudas sobre si la sostenibilidad fiscal a largo plazo es posible. Y esto fue el origen del cierre y es un asunto que seguirá sobre la mesa. Y por eso durante este periodo muchos de los datos han dejado de publicarse, o con muchos retrasos, de vivienda, del PIB, de IPC, por eso ahora en principio llegará la normalidad y lo tendremos todo actualizado. Y empezamos, os recordamos, el PIB de Estados Unidos, que salió a finales de septiembre, y entonces no teníamos fecha de actualización. Por suerte ahora, el 23 de diciembre, volveremos a tener esta lectura preliminar del tercer trimestre. En este caso sí que hemos tenido novedades de Alemania, o no novedades, porque la previsión era cero, igual que la previsión, parece que no hay ni crecimiento ni decrecimiento, y podríamos ver que se cerró el segundo trimestre con negativo, ojo a esa recesión técnica, que es cuando vienen más de 2 trimestres consecutivos en negativo, podríamos confirmar que el primero fue positivo, el segundo negativo, y este stand-by. Y lo podíamos contrastar con España, que todo y que más modosito vimos que era igual que la previsión, positivo de 0,6. En este caso estaríamos hablando de la primera lectura preliminar del tercer trimestre, pero podíamos ver cierta consonancia. Es más, si vemos el dato interanual de año a año, pues podríamos ver que durante todo este año hemos estado por encima del 2,5%. Seguimos con la anhelada lectura del IPC, lectura confirmada a finales de octubre de un 3, que fue un poquito mejor que la previsión, y en principio nos deberemos esperar unos días para ver esta actualización. Podríamos contrastarlo con la zona euro, que fue un poquito superior a la previsión, aunque a diferencia de Estados Unidos ya hace meses que la tenemos más o menos controlada en torno a este 2%. Y en cambio España sí que salió igual a la previsión hace poquitos días, y podríamos ver que España en este sentido repunta un poquito más. Tampoco estamos como Estados Unidos, pero tampoco estamos en el 2%. Y seguimos con las nuevas peticiones de subsidio, que ponen a muchas personas nervioso y tuvimos un poco un jueves-viernes negro. ¿Qué os quiero decir? Aquí podíamos ver en esta última lectura del 4 de diciembre que fue mejor que la previsión, pero aquí podíamos ver, ¿no?, como esto no tenía una tendencia clara y los últimos resultados son buenos. Pues no, señoras y señores, ya hace algunos días, el 20 de noviembre, salió peor que la previsión la tasa de desempleo de Estados Unidos hasta un 4,4. Aquí la tendríamos y sí, efectivamente, el mes anterior fue un 4,3, este 4,3 fue igual que la peor lectura de agosto del año pasado del 4,3 y nos deberíamos ir al después del COVID para ver lecturas igual de malas. Y ahora seguimos con otra fuente desde la página de la IOF para ver esos despidos, pero ojo, que son los despidos que vienen de las empresas tech. ¿Qué os quiero decir? Que ahora en octubre hemos tenido la peor lectura, efectivamente ha habido muchos despidos. Pero si os fijáis, en abril de este año, que los datos de desempleo tampoco estaban bollantes, estaban en un 4,2, no en un 4,3 ni un 4,4, pero aún hubo más despidos. Y si miramos el 2024, casualidad o no, hubo muchos despidos en agosto del 2024, cuando también esa cota salió por encima. Pero quiero que os deis cuenta que en enero, por ejemplo, hubieron muchos más.
Y aquí podríamos ver más de lo mismo, pero diferente. He agrupado 2022, 23, 24 y 25 todas las empresas tecnológicas con despidos y el número de despidos. Podríamos ver que la hecatombe fue en 2023, en 2024 también hubo despidos, pero de momento este año no habrían tantos. Y esto tuvo un impacto directo en los mercados, porque ese día, que después lo veremos, el S&P 500 llegó a caer en cuestión de minutos un 3%. Y ese movimiento fue literalmente miedo, que la debilidad del mercado laboral se empezara a trasladar al consumo y al crecimiento. Y aún así, recordemos una cosa, que muchos de estos despidos vienen del sector tecnológico, y en términos de eficiencia, al mercado, sobre todo a las manos fuertes, les suele agradar. Pero en cualquier caso la lectura es clara, el mercado laboral se está enfriando y eso explica la volatilidad que hemos visto estas semanas. Y vistas las últimas lecturas, saltaremos al calendario de los próximos eventos, que esto ya viene calentito, calentito. De aquí unos minutos ya tendremos la respuesta a la política de tipos de Estados Unidos. Hablará Powell. En principio no habrán sorpresas y bajarán 0,25%, pero ya sabéis que sus declaraciones son muy importantes. Y seguiremos la semana que viene, el jueves día 18. En ese momento habrá decisión de tipos en Europa, hablará Lagarde, y también ese día saldrá el anhelado dato o ese IPC de Estados Unidos. Y justo después del jueves viene el viernes, que será la cuádruple y última hora bruja de este año, donde vencen simultáneamente 4 tipos de contratos: futuros sobre índices, opciones sobre acciones y en los mercados que se puede, futuros sobre acciones individuales. Y normalmente esa coincidencia haya que haya bastante más volatilidad en los mercados. Antiguamente se concentraba todo mucho en esa semana y actualmente se va diluyendo en otras, pero que sepáis que está ese evento. Y ya terminaríamos el martes siguiente, día 23, con esa lectura del PIB de Estados Unidos. Y ahora, si os parece, sigamos con la renta fija. Y empezamos con los bonos americanos a 30 años. ¿Dónde nos quedamos en la última sesión? Por aquí, el 4 de noviembre. Y esto estaba marcando máximos y mínimos decrecientes y parece que era una tendencia bajista. ¿Qué ha pasado o dejado de pasar? Que entre declaraciones viene o va o dato viene y va, esto estaría dando un poquito la vuelta y no han seguido las caídas. Ha repuntado un poquito. Si ampliamos la visión, veremos que los fantasmas de principio de año están lejos, finales de 2023 también, y que estaríamos equiparando las cotas del 2024. Ahora saltamos a los bonos americanos, pero a 10 años. Aquí había máximos decrecientes, podíamos ver que no ha continuado, pero a diferencia de la máxima temporalidad, que acumula más incertidumbre y había rebotado más y estaría subiendo, aquí podríamos ver que estaríamos haciendo un rango en la parte de abajo. Y si ampliamos la visión, pues podríamos ver que estamos en la parte de menos riesgo, a excepción de estas etapas de este propio 2025, que los fantasmas del 2024 quedan lejos y del 2023 también. Y ahora, ojo, ojito, señoras y señores, que continuamos con los bonos de Alemania a 30 años. Tenemos el IPC controlado, no tenemos tanta deuda, pero ¿qué nos falta? Productividad. Quizás sin productividad da igual que gastes poco porque no ganas. Por decir alguna cosa, que no quiero ser cabrón. Lo que os quiero decir, que desde finales de octubre, 4 de noviembre, que hicimos la última sesión, que parece que en Estados Unidos estaban haciendo máximos y mínimos decrecientes, y aquí parece un mínimo cambio de tendencia, pues no, porque los mínimos han sido otra vez crecientes y hemos llegado a cotas inauditas de todo este 2025. Que si ampliamos la visión, en cambio que Estados Unidos los fantasmas parecían lejos, ojo, ojito, señoras y señores. Cotas por encima de incertidumbre 2024 y cotas por encima de incertidumbre y bastante más holgadas que finales del 2023. Y ahora seguimos con los bonos alemanes a 10 años, pero ¿qué nos damos cuenta? Que ni reduciendo la temporalidad nos damos cuenta de que hay un poco de susto en Europa, porque estaríamos alcanzando las cotas máximas de este 2025. Y si ampliamos la visión, podríamos ver que hemos superado todo el 2024, que aún no hemos superado las del 2023 en 10 años, pero parece que estamos cerquita, y esto sí que no me gusta. Y no me gusta menos para Europa que para Estados Unidos, para entendernos. Y por último terminaremos con estos bonos españoles a 4 años, que es una inversión conservadora más o menos estándar para muchas personas, que habíamos visto y defendido que durante todo este año, como no había tanto riesgo, esta remuneración había caído, pero justamente las últimas semanas vuelve a subir. Y si ampliamos la visión, sí que con este más corto plazo los fantasmas del 23 están más lejos que los del 24 y que los del 25, pero nos tenemos que dar cuenta que de estar en mínimos y en vez de romper y continuar cayendo, de la misma manera que Alemania, más vinculada a Europa entiendo, ha rebotado, estos bonos a más corto plazo también. Con lo que ojo, ojito, a ver si hay un poquito más de riesgo y viene alguna ventana que es apetecible para los inversores conservadores. Y ya que estamos mirando la renta fija, un apunte muy rápido sobre las primas de riesgo, porque hace muchos años que no se habla de ellas, pero me parece que el panorama es muy curioso. Y estamos en datos macro expansión y podemos ver por las diferentes primas de riesgo, cogiendo como referencia a Alemania. Si vamos a Estados Unidos, actualmente está en un 130, pero podríamos ver que la variación del año ha sido de un 77.
Es decir, que pese al ruido político, el cierre del gobierno y el debate eterno del techo de deuda, el mercado está percibiendo menos riesgo relativo en Estados Unidos ahora que a principios de año. Y fijaos en otro detalle, España está a 47, incluso por debajo de Italia, por debajo de Francia, que esto era impensable si nos remontamos al 2012 o 2013, cuando la prima de riesgo era aportada cada día. Y esto nos dice dos cosas. Primero, que la prima de riesgo es un indicador macro que refleja cómo las manos fuertes comparan la solvencia de un país frente a Alemania, no si la economía doméstica va bien o mal. Y segundo, que parece que estamos en un entorno que las normas del pasado ya no aplican igual. Vivimos un momento histórico con niveles de deuda muy altos en casi todos los países desarrollados, pero con tipos que vuelven a bajar y un mercado que, de una forma u otra, toleran esa deuda. Igual que en su día entramos en una etapa de tipos negativos, algo que parecía imposible, ahora podríamos entrar en una etapa donde convivir con la deuda más alta se convierta en habitual. Y esto quizás sería una posible explicación del por qué la prima de riesgo no está explotando ni siquiera en Estados Unidos. El riesgo existe, el endeudamiento preocupa, pero a nivel macro el mercado aún no está descontando un escenario de estrés financiero real. Y sigamos con ese sentimiento de los tipos de interés. No es que falte un día, ya sabéis que en unos minutos va a salir, pero vamos a ver cómo estaban las quinielas. Y efectivamente, de manera casi unánime, más del 85% decía que tenía que venir otra caída de tipos. Si hacemos un pasito más hacia adelante en 2026, ¿qué nos damos cuenta? Pues vemos que tienen ganas de otra bajada, pero aún no tenemos más del 50% en la segunda bajada de tipos, con lo que paciencia y pies de plomo. Ya casi finalizando el primer trimestre de 2026, vemos que coge un poquito más de fuerza, ya veríamos un 46,3% conforme tendría que venir otra bajada de tipos. Y a priori de momento, porque recordar el cambio de panorama en diciembre del 2024 con esas declaraciones de Powell, veríamos que a finales de abril tendría que venir otra caída de tipos. Sería el primer mes, actualmente hablando, que tenemos ya más del 50% en esa siguiente caída. Así que lo iremos siguiendo de cerca y estaremos aquí para comprobarlo. Y ahora seguiríamos con el Euribor. ¿Qué pasa y deja de pasar? Porque hemos dejado la horquilla del 2, 2,10, del 2,10 al 2,20 y ahora estaríamos en una horquilla pues del 2 al 2,25. Como ya sabéis, en las últimas reuniones el Banco Central Europeo no ha movido ficha y en principio hasta bien entrado 2026 no va a mover ficha, pero en este caso si no le damos más gasolina o excusas, pues en vez de estar con el 2%, que incluso yo daba por hecho que lo iba a perforar, estaría rebotando un poquito. Fastidia igual a los ahorradores porque no tienen tipos de interés y en principio lo de las hipotecas pueden estar tranquilos porque las ofertas tampoco han cambiado. Y ahora si os parece sigamos con los principales índices o activos. Y empezamos con el SP500 en velas de 4 horas. Aquí podríamos ver el penúltimo repaso, el último repaso. Aquí fue bastante gloria porque habíamos llegado a cotas históricas y desde el último repaso ahora ¿qué ha pasado? Pues bueno, vemos una caída bastante acusada, un pequeño rebote y aún no podemos confirmar esa tendencia ascendente. ¿Por qué? Porque no hemos superado los anteriores máximos históricos. Pero en positivo, la semana anterior sí que podíamos ver algún picotazo o una mecha con algo de volatilidad que sí que superábamos estas cotas intermedias. Y si ampliamos un poquito la visión, que no me suelo entretener, pero para que lo veáis, aquí teníamos el jueves 20 de noviembre a las 12 y aquí a las 2:30 cuando salió ¿qué dato? Sí, el de desempleo. Efectivamente, el 20 del 11 a las 2:30 cuando salió este 4,4. Y está claro que tuvo una repercusión ipso facto en los mercados, llegando a acumular unas caídas puntuales del 3, en esa jornada de casi un 4, susto o no susto, estaría dando la vuelta y como decíamos, esperamos que vuelva a superar cuanto antes esta senda ascendente. Si tenemos que analizar todos los titulares sensacionalistas, todas las malas noticias, es que no haríamos nada. Pero bueno, para ver algún detalle cómo se comporta, creo que está bien. Y ahora disculpar esta guarrada, pero directamente con velas semanales, con los diferentes tramos o ciclos que hemos tenido, los diferentes Fibonacci. Caída del COVID, extiendo Fibonacci, pues subió en este caso hasta nivel 2, no, hasta el 2,27. Luego conflicto Rusia con Ucrania, retrocedo, casualidad o no, consolidó los anteriores máximos pre-COVID. Aquí volvemos a trazar un Fibonacci y extendemos. ¿Cuándo llegamos pues este pasado 2024? Pues al nivel 2 de Fibonacci. Vuelve a retroceder, belicismo, guerra comercial, como lo queráis llamar, porque excusas siempre hablan. Vuelve a consolidar, por casualidad o no, los anteriores máximos y volvería a extender. Ahora, ¿qué pasa? En los diferentes niveles de Fibonacci, si somos muy positivos y creemos que va a llevar a la extensión o al número 2, pues tendríamos que tocar los $7.400, y si no, podría ser un punto razonable de pivoteo. Estamos en el nivel 1,61, pues podría volver a retroceder para consolidar más pronto que tarde, en el sentido que los anteriores ciclos, pues vemos que cuando consolida, desde que los superó, era enero 2024, en este caso tardó 1 año y medio, y aquí podríamos ver pues que si lo ha superado en junio del 25, que ahora bote pronto ya lo haga, pues entiendo que lo tienen que dilatar un poco más.
Personalmente, con esta hora bruja, con este track navideño, con este rally de navideño, que normalmente suele pasar, pues yo creo que tenemos más números de subir que de bajar, pero por supuesto no es ninguna recomendación. Y en todo caso saber en cada momento cuándo está cada persona. Y si hay algún listo que aún se piensa que entendiendo la coyuntura macro, que con el análisis técnico y fundamental va a vender arriba, va a comprar abajo y va a volver a comprar más abajo, yo creo que aún no lo ha entendido. Porque esto va de método y de consistencia, porque nadie tiene la bolita ni la varita mágica. Seguimos con el Dow Jones, ese índice de manufactureras, igual pero diferente, y directamente en velas diarias. Aquí podemos ver el penúltimo repaso y el último. ¿Qué ha pasado o dejado de pasar? Que a diferencia del SP500, él unas semanas más tarde volvió a superar esas cotas históricas. Con la misma semana, los mismos datos de desempleo también retrocedió y ha vuelto a rebotar. A diferencia, el Dow Jones no ha superado esta cota que tiene en medio, pero sí que podíamos ver que más tarde que el SP500 tocó cotas álgidas, con lo que yo entiendo que viento en popa. Y ahora seguimos con el Nasdaq, igual pero diferente, con más volatilidad. Podemos ver también que las cotas históricas las hizo justo a hacer el último repaso. Podemos ver esta gran caída. Igual que el SP500, podíamos ver cómo hemos superado esta semiestructura. Y en contra del Nasdaq podíamos ver que esta caída tocó unos niveles más bajos que el SP500. En todo caso aún no le veo tampoco debilidad. ¿Por qué? Porque no ha roto la estructura. Superó los anteriores máximos y poco a poco, con más o menos dientes de sierra, va subiendo. Eso sí, que quede claro, para continuar consolidando o confirmando la tendencia ascendente necesitamos sí o sí superar estos máximos. Y ahora seguimos con el DAX como representante de Alemania, que es totalmente diferente. ¿Aquí qué podríamos ver? Pues que desde el último, el penúltimo, es más, podríamos ver que desde mediados de mayo está haciendo un rango en la parte más álgida de toda la gráfica. Y recordar, un rango si subes una acumulación y si caes una redistribución. Y en este caso yo el DAX no me lo acabo de creer. Tienen poca deuda, pero les falta mucha productividad. Y no hay más D, tampoco hay TEX y no creo que le vayan a dar la vuelta a la tortilla. Dicho esto y saltando a velas semanales, sí que pudimos confirmar o ver que en pre-COVID, es decir, cuando bajó la caída del COVID y luego subimos y testeamos, igual que el SP500, lo testeó muy simple, muy ligeramente, como aquel que dice que sale disparado, vimos el DAX que penetraba mucho en esta estructura. Por eso después del conflicto de Rusia con Ucrania, etcétera, con la caída de abril, que esté este índice tan arriba, por mucho valor relativo, pues tú comprar algo barato, si realmente no te va a producir, no lo quieres barato, tampoco te gusta. Con lo que me acaba de poner un poco nerviosito, porque yo no me creo que este rango de la parte de arriba sea una acumulación para subir aún más. ¿Con qué beneficios? ¿Con qué perspectivas? Así que paso a pasito y pies de plomo, ya iremos saliendo de dudas. Seguimos con el VIX y volatilidad, que en este caso sí que es pura montaña rusa. Justamente antes de hacer el último repaso vimos con aquellas declaraciones de la guerra comercial de Trump cómo se impulsaba. Y aquí podríamos ver también que coinciden esas fechas con el desempleo y sus fantásticas declaraciones. En positivo, pues que desde el último repaso hemos tocado volatilidad inferior, ahora estaría rebotando en lo que hemos comentado. Espero que más pronto que tarde esto se calme un poquito y las bolsas sigan disparándose. Brent directamente en velas diarias, aquí no ha cambiado mucho, presenta debilidad, está haciendo ondas, pero desde el último repaso estaría cayendo. Seguimos con el oro, que en este caso sí que ha retomado su senda ascendente, es decir, de los picos máximos llegó a caer un 4% y ahora lo tendríamos en torno a un 4% de máximos. Y respecto a este punto de entrada o desde esta caída, pues estaríamos recuperando un 7%. Y de la misma manera que antes estábamos mirando índices, ahora estamos mirando productos concretos para ver un poquito, ambientarnos un poquito mejor. Pues aquí tendríamos un ETF de shares, alias BlackRock. ¿Qué vemos? Pues un comportamiento muy similar al propio índice. Hemos retrocedido, pero aún no hemos superado las cotas máximas. Y ojo, ojito, que en este caso estaría en euros. Ahora podemos seguir con el ACWI, que es ese MSCI World más los emergentes. Y en este caso, ¿qué vemos? Que está en cotas máximas y muy similar al SP500, que aunque tenga emergentes y otros países, pues podemos ver que también ha superado el anterior máximo que teníamos desde los máximos anteriores y aún no hemos superado esta cúspide. Aquí veríamos el MSCI World sin emergentes, directamente con otra versión de iShares. ¿Y qué vemos? Pues que también estamos bastante más arriba, en este caso no hemos superado estos máximos ni las cotas anteriores. ¿Ves? Te faltan los emergentes. Ojo, este está en euros. Si yo ahora este lo vuelvo a poner en dólares, pues podríamos ver cómo este también ha superado el anterior pico, no los máximos, pero este tramo intermedio. Podríamos seguir efectivamente con los emergentes, en este caso en dólares, que vemos pues que también no han superado estas cotas históricas, igual que el tridente americano. En semanal sí que podríamos ver que estamos en los máximos históricos. Y podríamos concluir con el Shell Vanguard VT, que incluye todo el MSCI World, todos los emergentes y todas las pequeñas empresas, alias Small Caps.
y podíamos ver que tiene una gráfica muy similar. Estamos cotizando en cotas históricas. Y seguimos con Bitcoin en velas diarias. ¿Qué pasa o dejado de pasar? Que justamente nos quedamos aquí con el repaso. Desde hacer ese repaso ha tenido unas caídas bastante sustanciales. Ha llegado a acumular nada más y nada menos que casi un 30% de caídas. Eso sí, desde los $80.000 que cayó, pues podíamos ver que estaría rebotando un poquito más de un 16%. Y si saltamos a velas semanales, vamos a repetir un poco el análisis de la última sesión y disculpar que no he hecho el vídeo, a ver si lo hago más pronto que tarde. ¿Qué os quiero decir? Normalmente Bitcoin lo teníamos muy clasificado por ciclos, pues vamos a repetir los ciclos y ver si podemos coger algún patrón. En este no era el primer ciclo, era el tercer ciclo, pero vemos que el pico lo hizo el 11 de diciembre. En este cuarto ciclo vimos que se anticipaba un poco y en vez de hacerlo el 11 de diciembre lo hizo el 8 de noviembre. Y si esto continuaba así, pues no había que ser muy lumbreras para pensar pues que haría el pico en torno el 10 de octubre. ¿Y qué pasa o no pasa? Pues que a veces las casualidades nos hacen más daño que verdad. Que si venimos aquí, podíamos ver cómo a finales, principios de octubre, se volvía a hacer sus máximos históricos. Y desde entonces, ¿qué ha hecho? Retroceder con bastante fuerza. ¿Qué pasa o deja de pasar? Que si son ciclos son para lo bueno y para lo malo. Y realmente, si se ha acabado estos máximos, pues tendríamos que volver a hacer este retroceso, volver a sanear, a coger liquidez y todo volvería a empezar. Pero aquí tenemos que si el ruido de Estados Unidos, que si todo el tema institucional, ¿no? Que si todo el tema de gobiernos. Entonces, pues creo que va a ser mucho más positivo, incluso los flujos que entran en ETF son positivos, y otra cosa es el precio o hasta cuándo van a estar vendiendo para dejarle subir. Pero eso tampoco quita, pues que no sabemos si se va a repetir el ciclo de la misma manera que los años anteriores o diferentes. Con lo que, personalmente, y hago un poquito de spoiler, y disculpar porque la voy a liar más, podríamos poner unas medianas que aquí no concuerda, así que están bien, a 9, 50, 100 y 200 sesiones. Y otro pequeño comportamiento patrón que ha tenido los anteriores ciclos antes de desmoronarse, que es que pasan meses, para identificarlo, para ver si se repite este patrón. Pues que podíamos ver que una vez atraviesa la media de 50 sesiones y le da con la cabeza, entonces se incrementan las caídas. En este ciclo pasó. En este otro ciclo tampoco pasó de manera tan milimétrica. Fijaros que estuvo una semana por encima, otra que pivoteó un poquito y a la tercera sí que cayó y volvieron las caídas. Con lo que ahora mismo, por mucho que me digan, porque no me creo a nadie, no me fío ni de mi sombra, estoy esperando con un par de velitas que toque la media de 50 y veremos cómo se comporta. Si la supera vigorosamente y vuelve arriba a superar estas cotas históricas, que nos representará fortaleza y viento en popa, igual que el SP500, es decir, si tiene que superar los anteriores máximos para demostrarlo, tanto en Bitcoin, SP500 o en cualquier activo. Y Bitcoin no es menos. Entonces, primer punto de parada o primer pit stop, que esto no será una semana. Ojalá fuera una semana, que significaría que estaría subiendo muy rápido. Pero yo creo que tendrán que pasar 2 o 3 más para ver en este punto de pivoteo o inflexión qué hace. Si continúa con la fortaleza o en cambio retrocede. Ha pasado un mes desde el último vídeo y aunque ha habido mucho ruido, tensiones y datos que marean, la realidad es que no ha cambiado nada decisivo. Y aún así, lo que está claro, y es lo que sabéis, que nadie tiene la bolita ni la varita mágica, ni yo, ni los analistas, ni la Fed. Lo que sí que podemos hacer es tener una estrategia clara y consistente que nos permita navegar con toda esta incertidumbre, sin dejarnos llevar por los titulares ni emociones. Y aprovecho para daros las gracias a todos por la petición de este repaso semanal que me hace mucha ilusión. Pero como muchos ya sabrán, desde septiembre pues nació Bruno y estoy intentando lidiar un poco más con la familia, al menos estas primeras semanas. Pero si es por vosotros, vale la pena seguir haciéndolos. Y si este vídeo te ha sido útil, dale like, suscríbete, que es gratis, me ayudas un montón y nos vemos en el próximo vídeo.